Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, amados y amadas. Bienvenidos a otra reflexión semanal. Hoy voy a intentar ser breve, se los prometo. Como todos saben, hemos terminado de estudiar el libro de Philip Yancey sobre la oración. Ahora comencé a leer otro que se llama El Gran Conflicto y la autora es Ellen White. Es un libro un poquito denso, de hecho apenas he avanzado al capítulo 2, pero denso ¿por qué? Porque tiene mucha información. Y todo lo que lees hay que meditarlo, ¿no? Con calma. Pero es curioso porque el capítulo 1 habla del tema de la destrucción de Jerusalén, que curiosamente, o bueno, en Dios no hay curiosidades ni casualidades, es el capítulo que hemos leído esta semana en casa. Como ustedes saben, en casa intentamos leer un capítulo, un versículo de la Biblia, y estamos leyendo el libro de Mateo. Y la reflexión de hoy viene justamente de Mateo 24, ¿verdad? Mateo 24, versículos 1 y 2, dice lo siguiente, fíjense. Le pongo en contexto. Ya Jesús ha entrado a Jerusalén, ya ha hecho su entrada triunfal el Domingo de Ramos, que es como lo conocemos, y, y esta es la última semana de Jesús. De hecho, este suceso ocurre 2 días antes de la cruz, 2 días antes de su crucifixión en el Calvario. Y fíjense lo que dice. Cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero Jesús les respondió, ¿ven todos estos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo y no quedará piedra sobre piedra. Y fíjense, esta es una promesa, una profecía de Jesús que se cumplió 70 años después. 70 años después, el general romano Tito rodeó el templo con andamios de madera y con materiales combustibles y quemó el templo. Y el templo fue destruido. Se cumplió la profecía. Jesús profetizó y 70 años se cumplió. O sea, desde el momento que Jesús muere en la cruz, le dio el chance, le dio 70 años de tiempo para que se arrepintiera. Vale. Pero tú dirás, ¿en qué momento un Dios que protege a Israel profetiza que será destruido? No tiene sentido, ¿verdad? Fíjense lo que dice Mateo 125, versículo 2. Escucha, dice Mateo, búsquenlo conmigo, Mateo 125, versículo 2. Cuando lo consigan, digan amén. Escuchen esto. Así como las montañas rodean a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo ahora y siempre. Fíjense, ahora y siempre. Vamos más allá. Vamos ahora a Zacarías capítulo 2, versículo 5. Escuchen esto. Zacarías, no te pierdas, Zacarías. Que se me va. Zacarías, capítulo 2, versículo 5. Escuchen esto. Aquí lo tengo. Entonces yo mismo, ¿qué está hablando Dios? Yo mismo seré un muro de fuego protector alrededor de Jerusalén, dice el Señor, y seré la gloria dentro de la ciudad. Fíjense, tanto el Salmo 125 como Zacarías dice que Dios mismo sería una montaña alrededor de Jerusalén y mucho más, una montaña de fuego alrededor
de Jerusalén. Esa montaña de fuego seguramente a muchos les hizo recordar esa columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel las noches y desérticas campañas en el desierto mientras escapaban de Egipto en el tiempo del Éxodo, ¿verdad? Pero más allá, dice que la gloria en medio de ellos. Fíjense, está Dios prometiendo protección, que es la muralla, y con la gloria protege bendición y presencia. Si leemos el versículo 1 del Salmo 125, comienza diciendo, los que confían en el Señor. Tenemos pista. En el Salmo 125, confianza en el Señor. En Zacarías, la presencia de Dios en medio de. Y ahora escucha esto. En Isaías 31, versículos 5 y 6. El que le encuentre diga aleluya. Escuchen esto. En Isaías, aquí lo tengo. Ajá. Capítulo 31. Escuchen esto. El Señor de los ejércitos celestiales. Aleluya. El Señor del ejército de los ángeles. ¿Qué dice? Se moverá en el aire de Jerusalén y la protegerá como un ave protege a su nido. Wow, escucha esto. Se me cayó. Perdón, me emocioné. Escuchen esto. Defenderá y salvará la ciudad. No, está totalmente protegido. O sea, es la mejor cúpula de protección. Es Dios mismo. Qué bello. Pero entonces vienes y te preguntas, ¿qué pasó allí? ¿Verdad? La clave está en el versículo 6 de lo que acabamos de leer. Escucha cuando dice, pueblo mío, aunque eres rebelde y perverso, ven y regresa al Señor. El problema es la perversidad y la rebeldía del pueblo de Dios. Cuando Dios deja de proteger a su pueblo, cuando Dios deja de proteger a su iglesia, cuando Dios deja de proteger una nación, cuando Dios deja de protegerme, cuando yo en mi obstinación y en mi rebeldía decido salirme de la protección de Dios. Volvamos al pasaje de Mateo 24, ¿vale? En Mateo 24 les comentaba que justamente eso había ocurrido 2 días antes de la crucifixión, ¿verdad? Pero a mí me encanta mucho. De hecho, el pastor David siempre me decía que yo era el del versículo antes y el versículo después. eh, Fíjense lo que dicen 3 versículos antes de Mateo 24. Escuchen esto. Dice, oh, a partir del versículo 37, oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. Escucha, está hablando a la nación perversa y rebelde que mataba a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Dios estuvo intentando a través de los profetas, de los siervos de Dios, de advertirles lo que ocurría si salían de la protección de Dios. Hermanos, si Dios nos da una barrera de protección, es porque estamos seguros dentro de esa barrera. Cuando voluntariamente decidimos saltar la valla y salir de allí, es donde vienen los problemas. Y escuchen esto, no todo está perdido para Israel,
Porque dicen en el versículo 39, de 38, ahora mira, tu casa está desolada y abandonada, hablando de ese momento en particular. Pues te digo lo siguiente, no volverás a verme hasta que digas bendito al que viene en el nombre del Señor. Esta es una palabra profética para Israel. Dios va a bendecir a Israel cuando reconozca que Jesús es el Señor. Y esa palabra es para ti y para mí. Dios nos restaura y nos sigue protegiendo cuando decidimos recibir a Jesús como Señor y protector. Y a mí, este pasaje de Mateo 23 me revela que el corazón de Dios es tan hermoso, es dulce, o sea, dime con qué, o sea, ¿quién te va a hablar a ti de que te quiere proteger como una gallina cuida a sus pollitos? El amor de Dios es maravilloso. El amor maternal es un reflejo del amor de Dios. Los que tenemos madres y los que hemos tenido madre, porque algunos de nosotros nuestra madre ha partido con el Señor. Nuestra madre sea la persona o es la persona que nos perdona todo. Podemos ser antipáticos, odiosos, respondones con ella, pero al final del día, el amor de una madre por su hijo es infinito e inagotable. Imagina ese amor de tu madre con el de Dios potenciado al millón. Es un amor inagotable. Pero tristemente, el amor de Dios tuvo una, no es decir, tuvo que hacer una pausa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque escuchan lo que dice Miqueas, capítulo 3, versículo 9. Es duro, muchachos, lo que vamos a leer. Y a mí eso me hace me pone a pensar, ¿no? Miqueas, uy, aquí está. Capítulo 3, versículo 9 y 10. Escuchen esto. ¿A qué se está refiriendo? Entiendo que Miqueas profetizó por favor que me confirme, estoy equivocado, profetizó 40 años antes del nacimiento de Jesús. Y dicen esto, estaba Jesús refiriéndose a los gobernantes de Israel. Ustedes gobernantes toman decisiones con base en sobornos. Ustedes sacerdotes enseñan las leyes de Dios por dinero. No están dando por gracia lo que por gracia habían recibido. Y es más, dice, y ustedes profetas no profetizan a menos que se les pague. Hermanos, eso está ocurriendo hoy día. Hay iglesias donde recibes profecía de Dios si pagas, si haces un visón, si haces una transferencia. Hermanos, eso no se puede hacer. El don de Dios no se vende. Y escucho, y sin embargo, todos alegan depender del Señor. Nada malo nos puede suceder, dicen ustedes, porque el Señor está en medio de nosotros. ¡Pum! Y escuchen el siguiente versículo. Y por causa de ustedes, el monte de Sión quedará arado como un campo cubierto. O sea, esa montaña que está alrededor de su nación iba a ser así. Look. Y cuando no hay montaña, no hay protección. Y dicen, Jerusalén será reducida a escombros. Mucho antes de la profecía de Jesús, Jesús estaba citando una profecía de Miqueas cuando dijo que Jerusalén sería reducida a escombros. Qué triste, ¿verdad? Pero saben que Dios tuvo paciencia, porque fíjense, pasaron más de 100 años a que esta profecía se cumpliera. Y estoy seguro que mandó hombres y mujeres que aún no están en la Biblia registrados, pero creo que Dios mandó gente que advertía a su pueblo de que si no se arrepentían de sus pecados, de su mal camino, Dios
iba a retirar su protección. Y escuchen Isaías 30, hermanos, esto es terrible. Isaías 30, versículos 10 y 11. Escuchen esto. Isaías 30. Uy, me fui a Jeremías. No era allí. Isaías 30. Aquí está. Aleluya, lo conseguí. Dice. Dice. Aquí está Isaías hablando de lo que le dice el pueblo de Dios a Isaías. Dice. Les dicen a los videntes. Dejen de ver visiones. Todos conocemos un hermanito que siempre dice, ay hermano, soñé con esto, soñé que el Señor venía, soñé que el Señor arrebataba, y mucha gente a veces le da la espalda y dice, este está loco. Y dice, cállate. Y fíjate, dice aquí, dejen de ver visiones. Y miren lo que dice más adelante. Les dicen a los profetas, no nos digan lo que es correcto. Le piden a los profetas que no le enseñen al pueblo de Dios a hacer lo correcto. El pueblo de Dios le pedía a sus profetas que dejaran de enseñarles lo correcto. Querían vivir su vida loca. Díganos cosas agradables, de prosperidad, de que me va a ir bien, de que voy a cambiar de trabajo, de que voy a tener un coche maravilloso, de que voy a tener una familia hermosa, un hijo, dos hijos, un ministerio, una iglesia, y pim, pum, pam, pim, pum, pam. Cuéntenos mentiras. Olvídense de toda esa tristeza. Apártense de su senda estrecha. Dejen de hablarnos. Escuchen esto, hermano, que te va a parar los pelos de punta. Dejen de hablarnos acerca del Señor de Israel. Le estaban pidiendo que dejaran de hablarles de Dios. Y tristemente, Jesús, que es todo un caballero, Dios, que es súper caballeroso, dijo, ok, si no quieres mi protección. Qué triste, ¿verdad? Es mi oración, hermano, que nuestros corazones cristianos no se endurezcan al punto de decirle a Dios, apártate y deja de guiarme. Y es mi oración a que este familiar que tengamos, este amigo, este compañero de trabajo, que tiene el corazón endurecido, que por favor Dios toque su corazón y lo convierta en un corazón tierno para que escuche la palabra de Dios y se salve de la destrucción. Y a ti y a mí me digo, porque también me meto yo en el compromiso, tengo que hacer el esfuerzo de hablar la palabra de Dios. No puedo callarme. Tengo que hablar de Dios. Tengo que enseñar la palabra de Dios a todos los que me rodeen. Nos dirán fastidioso. Ese tío sí fastidio. Ese abuelo, esa abuela está todo el día con el tiqui, 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 tiqui. De que le pida a Dios, de que ore, de que vaya para la iglesia. Sí, porque te amo. Y que te estoy transmitiendo el amor de Dios a través de esto. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Vale? Dios te bendiga.